Buenas tardes a todos. Agradecer a David y especialmente a Manuel Tello por la invitación, porque siempre, oye, que te dé la oportunidad de expresarte y en una asociación, una entidad de esta, pues muchas gracias de verdad y significa mucho para mí. La ponencia o la conferencia o la comunicación, al ser solo 20 minutos, lo que tenemos la he titulado ¿Por qué tener que elegir? ¿No? ¿Por qué tener que elegir entre una formación deportiva y una formación académica? Sinceramente, para mí, el deporte lo ha significado todo en mi vida, en lo personal, en concreto el fútbol. El fútbol para mí es un estilo de vida y es lo que me ha formado como persona y me ha formado también académicamente. Entonces, no creo que deban ser uno del otro conceptos excluyentes. Intenté por todos los medios ser jugador de fútbol profesional y cuando vi que no me daba para más, es cierto que lo aparqué y me dediqué en profundidad a los estudios para intentar ser entrenador del fútbol profesional, lo cual era mi auténtica obsesión, casi, llegar al fútbol profesional. Pero sinceramente me equivoqué desde el punto de vista que, si ahora miro para atrás, me hubiese gustado seguir jugando al fútbol, sinceramente, y no haber abandonado para centrarme en los estudios y, bueno, intentar llegar al alto rendimiento como entrenador, ya que como jugador no había podido ser. Entonces, bueno, son decisiones que uno tiene que ir tomando y a partir de ahí, pues, como soy quizás el menos conocido, había puesto la trayectoria en los banquillos que he podido tener en Rumanía, en Getafe, en la Superliga China, en los Emiratos Árabes Unidos, en el Recre, y hasta hace una semana como seleccionador de Guinea Ecuatorial, teniendo una magnífica aventura. Entonces, voy a ir repasando un poco cómo también a nivel internacional he visto cómo se combina la formación y la experiencia profesional en los jugadores. Entonces llega un momento que en especial todo futbolista, pero yo creo que todo deportista se plantea si deja sus estudios para dedicarse al fútbol profesional o si deja el fútbol profesional o la posibilidad de llegar al mismo para dedicarse a su formación académica. Creo que es un hándicap que se encuentran muchos estudiantes según van avanzando principalmente en edad y según van evolucionando también, según se les va dando bien el deporte, llegan a cierto y dicen, bueno, es que tengo que elegir. Incluso tradicionalmente, y seguro que lo sabe, hay muchos entrenadores pues que más arcaicos, ¿no?, que han dejado de lado diciendo, céntrate en el fútbol porque puedes vivir de ello, puedes ganar mucho más dinero y los estudios te van a quitar mucho tiempo, y al final creo que ha sido un gravísimo error. Entonces, la intención, el mensaje que yo desde mi vivencia personal he tenido al entrenar futbolistas profesionales por todo el mundo es que realmente se puede conseguir y se puede combinar. Es algo que es tan cierto como que se puede, como que estos deportistas necesitan unas ayudas o unas facilidades por parte de las universidades distintas al resto de estudiantes. Y lo justificamos. ¿Dejar mis estudios para dedicarme al fútbol profesional tiene sentido? Pues científicamente está comprobado que no. Los jugadores que además tienen estudios, está comprobado que a nivel adaptativo, a nivel psicológico, aceptan mejor las reglas del propio juego que los jugadores que simplemente están centrados en tengo que llegar al fútbol, tengo que ser profesional, tengo que llegar a primera división. Eso les lleva a tener lo que los autores llaman como una pasión obsesiva por mi objetivo de ser profesional. Y es un error abandonarlo. Es decir, ser muy bueno en matemáticas no va a hacer que entiendas mejor el juego o que metas más goles, pero sin embargo en lo personal sí te va a nutrir como persona y sí va a hacer que sepas aceptar mejor las decisiones del entrenador, que sepas aceptar mejor los valores propios que tiene el deporte y que todo el capital ese que tú vas conformando a lo largo de tu etapa como jugador, sepas en un futuro saber sacarle el máximo rendimiento, ¿vale? Lo iremos viendo a lo largo de la charla. Si no tiene sentido abandonar los estudios, para mí todavía no menos, porque está igual, porque por eso se llama carrera dual, por intentar equiparar en importancia la formación con el deporte profesional. Tampoco le encuentro sentido a dejar el deporte por centrarme única y exclusivamente en los estudios, porque no hay una herramienta más valiosa que el deporte a nivel educativo.
Para mí el deporte es lo que me ha formado, lo que me ha hecho estudiar. Es un estilo de vida el entrenar para mí y el llegar al fútbol profesional, y realmente no se me hubiese ocurrido otra mejor manera de formarme que siendo a través del deporte. Entonces, que lo deportivo también es académico es fundamental. Los valores del deporte: lucha, sacrificio, afán de superación, ambición, aceptar que otro es mejor que tú, aceptar que el entrenador hoy no te pone. Eso es puramente académico. Y eso también les nutre a los jugadores, y no debemos abandonarlo por decir, céntrate exclusivamente en los estudios porque es lo que te va a dar un futuro. Yo creo que se pueden combinar perfectamente ambas cosas, si bien es cierto que a determinadas universidades o instituciones debemos pedirle quizás planes más específicos. En función de esta problemática, que sobre todo en España tenemos a día de hoy, otros países, y Sergio a lo mejor lo podrá contar, como Estados Unidos y demás, lo combinan de otra manera, surge la carrera dual, el intentar combinarlo, intentar compaginarlo. La carrera dual, su máximo exponente es que el deporte y la formación tengan la misma importancia. Sinceramente, me parece complicado, es el ideal, pero al menos sí podemos llegar a un modelo que llaman convergente, en el que el deporte tenga más importancia, pero no abandone los estudios. Yo creo que principalmente hacia ese modelo tenemos que ir, porque la carrera deportiva de cualquier deportista es corta. Ahora veremos que en el fútbol la media de abandono es a los 35 años. Entonces, quizás sí deben dar prioridad hasta los 35 años a ese deporte, al fútbol que hacen en este caso en concreto, pero sin olvidar su formación, porque se puede combinar, y aquí tenemos casos en los que lo han hecho. Es cierto que se puede combinar, pero también es cierto, como digo, que les deben ayudar. Y debemos analizar dos factores, principalmente el interno. Es decir, va mucho en la persona, va mucho en cada uno. Puede ser que tengas impedimentos de la universidad, puede ser que tengas impedimentos externos a lo que tú dominas, pero si tú quieres estudiar, puedes estudiar. Si tú lo quieres conseguir, lo consigues. Y ahí vamos a ver que a nivel interno, para mí es muy importante el entorno familiar y el entorno más cercano que los jugadores de fútbol en este caso tienen, a nivel de motivación principalmente intrínseca, no la motivación que te viene de fuera, sino la que tú te creas a ti mismo. Creo que es muy importante y creo que es hacia donde debemos ir. Y esa educación probablemente se dé en casa y no se dé en los colegios o en los centros escolares. Sin embargo, también necesitamos de esta ayuda externa. Muchos autores proponen un tutor, que exista una persona entre el deportista y la universidad, que tenga una comunicación constante con ellos y les haga ver cómo se encuentra el deportista o cómo compaginar. Y es que fijaos, el 35% de las universidades no tiene ningún programa en España para ayuda al deportista. Solo 1/3 de las universidades permiten elegir el número de asignaturas a la hora de matricularse. Muy pocas universidades gozan de servicio de asesoramiento una vez que terminen los estudios. Esto es algo tremendo y es la situación que tenemos a día de hoy en España. Entonces, creo que estábamos evolucionando, pero para un deportista, y más en concreto para un futbolista de alto nivel, que ya empieza a ver fuertes ingresos económicos, al final le ponemos más o menos fácil que lo acabe abandonando. No, vamos a darle facilidades. Y se puede, realmente son facilidades que muchas veces no tienen por qué ser económicas, que es la principal barrera que a lo mejor encuentra o chocamos todos, ¿no?, en nuestra vida, con las barreras económicas o una universidad. Yo pienso que se puede combinar y se debe combinar, porque les va a ayudar no directamente a jugar mejor, es decir, no van a meter más goles porque saquen un 10 en matemáticas, pero sí les va a nutrir como persona y sí indirectamente les va a tener una mentalidad y les va a formar una personalidad que les ayude indirectamente a ser mejores futbolistas. A partir de ahí, esta era, como vi que era el primero en hablar y demás, quería hacer una pequeña introducción teórica de lo que era la carrera dual, y a partir de ahí a partir de ahora me centro un poco en lo que sería el fútbol como tal, que es la especialidad que yo he llevado a cabo a lo largo de toda mi vida, ¿no? ¿Es más fácil para los futbolistas compaginar estudios y su deporte de alto rendimiento con respecto a otros deportistas profesionales?
Es decir, para los futbolistas es más fácil estudiar que para el ciclista, que para el atleta, que para el jugador de hockey. Otra pregunta para reflexionar. ¿Los futbolistas estudian menos que los deportistas de otras modalidades? Seguro que todos tenéis una opinión sobre ello. Son reflexiones que a mí se me han ido viniendo a la cabeza a la hora de hacer la charla. Y una tercera cuestión a reflexionar. ¿Es más fácil llegar al fútbol profesional en el alto rendimiento en comparación a otros deportes? Es decir, al que hace ciclismo le cuesta más llegar a ser ciclista profesional que al que es futbolista en edades tempranas. Son reflexiones que yo creo que son interesantes, pero que creo que el fútbol y que en general cada deporte prácticamente necesitaría un plan distinto. ¿Qué es lo que goza a favor del fútbol? El volumen de niños, de niñas y de jugadores a edades tempranas y más adelante que mueve es grandísimo. Entonces quizás prácticamente se puede crear como un plan completamente aparte. Pues vamos a ir, no esperéis una respuesta final de cada una de las preguntas, simplemente yo lo que quería es invitaros a reflexionar y a ver, a sacar lo mejor de todos nosotros, y si queréis interactuar, como ha dicho Pablo, no hay ningún problema. Para mí, reflexionando, el periodo competitivo en el fútbol es muy largo y de alta densidad, es decir, se compite durante 10 meses todas las semanas y muchas veces 2 partidos por semana. Eso no pasa en otros deportes. Otros deportes están centrados en los Juegos Olímpicos, están centrados en el Campeonato del Mundo o en el Campeonato de Europa. En el fútbol no. En el fútbol desde agosto hasta junio compites cada semana y con la máxima exigencia y con la máxima presión. Tienes que ganar. Estamos hablando de deporte profesional. Como se compite mucho, se entrena poco con respecto a otros deportes. ¿Se entrena poco en el fútbol? No. Se entrena lo que se tiene que entrenar. Pero me refiero a que el día a día el futbolista tiene más tiempo para estudiar que el ciclista, que el nadador o que el deportista, principalmente a nivel individual. El día a día es que llegan a las 9, más o menos se van a la 1 y tienen toda la tarde para estudiar. Sin embargo, otros deportistas, y yo he convivido con ellos estudiando INEF, que están en la residencia Blume, entrenan por la mañana, entrenan por la tarde y no les queda tiempo en su día a día para estudiar. Esto es algo a favor que creo que tenemos en el mundo del fútbol. Se compite mucho, por lo tanto se entrena poco. Por lo tanto, a pesar de que haya 2 partidos, en el peor de los casos por semana, aún así, quien quiere, en el día a día, encuentra tiempo para estudiar. Aspectos negativos con respecto a otros deportes. En el fútbol hay cambios constantes de equipo. Cada equipo de primera división cambia 11, 12 jugadores por temporada. Entonces, estoy estudiando en Madrid y mañana me ha fichado el Osasuna, me voy a Pamplona y pasado me voy a Málaga. Entonces, para el futbolista es muy difícil combinar el estudio si no se le hace un plan específico. Sin embargo, para el deportista que está en el CAR de alto rendimiento de la Blume, que hace esgrima, que hace natación, que hace voleibol, que se dedica única y exclusivamente a eso, vive en la Blume, entrena y se va, y cuando compite se va y vuelve del Campeonato del Mundo, del Europeo, del Campeonato de España, lo tiene mucho más fácil en este sentido a nivel individual el deportista, que es de un deporte individual con respecto al futbolista o al jugador de baloncesto. Estos cambios de ciudad constante hace que, ¿de qué sirve que me matricule aquí si mañana me va a fichar otro equipo, el entrenador no me va a poner y me voy a tener que ir para...? Entonces, tenemos que facilitarles a los jugadores para que puedan llevar la carrera universitaria, si no se la puede sacar a curso por año, porque probablemente no pueda, pero al menos a lo largo de su trayectoria deportiva, que pueden ser durante 15 años, pueda combinarlo y pueda matricularse de un número de asignaturas en el que se asegure seguir hacia adelante, o que haya convenios entre universidades. No lo sé, pero lo que está claro es que debemos darle facilidades. Además, el futbolista tiene viajes constantes con respecto a otros deportistas y eso también limita mucho a la hora de estudiar. Entonces vemos que el fútbol tiene peculiaridades con respecto a otros deportes y que muchas veces caemos en que los futbolistas tal cual. Es cierto que en el día a día tienen más tiempo para estudiar y creo que deben aprovecharlo, pero también es cierto los otros 2 factores: cambios constantes de ciudad y cambios constantes durante la propia semana competitiva.
¿Los futbolistas estudian menos que los deportistas de otras modalidades? ¿Qué pensáis? En líneas generales. La mayoría no se atreve, pero yo creo que piensan que sí. Yo creo que en la cabeza tenemos, podéis decir, aunque estemos en AFE, podéis decirlo. Tenemos la sensación de que sí. Es decir, sobre estas 3 preguntas que a mí se me vinieron a la cabeza, me he ido a la biblioteca del INEF, me he puesto a buscar información y no hay nada científicamente comprobado, igual que del principio de la charla sí, lo digo, si alguno quiere empezar su proyecto de tesis, puede empezar por ahí. No hay mucho escrito sobre esto, entonces al final son reflexiones. Principalmente, ¿por qué? Porque tienen unos ingresos económicos muy poderosos desde el inicio, es decir, muy por encima a los del resto de deportistas. El resto de deportistas sabe que no va a poder vivir de su deporte una vez termine su actividad deportiva. Y eso le hace y le obliga a estudiar. El futbolista sabe que si llega al fútbol profesional, más o menos, si gestiona bien sus ingresos, va a poder estar el resto de su vida más o menos en unas muy buenas condiciones. ¿Qué ocurre? Que si no le damos formación a ese futbolista, a pesar de que haya ganado una cantidad importante a nivel económico, pues probablemente muchos de ellos se encuentran en dificultades o en situaciones a las que no se esperaban afrontar, que si encima no tienen formación les cuesta mucho más salir hacia adelante. Entonces, es cierto que se goza en el fútbol masculino, se goza de unas cantidades muy por encima a la del resto de deportes, pero que no deben ser excluyentes para tener formación. Es decir, si tienes formación y además esas condiciones, le sacarían mucho más partido a esas condiciones. Además, el fútbol masculino profesional tiene un reconocimiento social exponencial que hace que a los jugadores muchas veces pierdan la perspectiva de la realidad. Les hacen vivir en una nube o en una burbuja y ellos no son conscientes de lo que hay al otro lado porque, entre otras cosas, ni les interesa saber qué hay al otro lado. Entonces, lo que decimos, durante toda su etapa de futbolista profesional tienen un montón de contactos, van a los mejores sitios y eso, si realmente tienen formación, cuando terminan lo pueden aprovechar y continuar por ahí. Sin embargo, si todo se queda en nada, todo se queda en el dinero que has podido ganar y que has podido invertir, al final puedes acabar teniendo problemas a pesar de que hayas tenido unos buenos ingresos como jugador. La tercera de las preguntas era, ¿es más fácil llegar al fútbol profesional, al alto rendimiento en comparación a otros deportes? Hay un factor determinante para llegar al alto rendimiento en cualquier deporte, que son las horas de práctica que tú le echas a la actividad que haces. Para conseguir dominar o llegar al fútbol profesional se dice que se necesitan al menos 3 horas al día durante 10 años para dominar este deporte. Y principalmente horas de práctica a nivel voluntario, que yo pienso que es la clave de todo. A nivel voluntario, no horas de práctica que tu padre te lleva al equipo de fútbol y un entrenador te entrena y te dice tienes que ir a secondo y luego a secondo y luego tirar con el interior. No. Lo que determina que el jugador llegue al alto rendimiento y al fútbol profesional son las horas de práctica, sí, a nivel voluntario. Históricamente, los mejores jugadores de la historia del fútbol vienen de Brasil y vienen de Argentina. Decirme en Brasil, en Argentina, qué medios, qué instalaciones, qué equipamiento, qué materiales y qué entrenadores tienen. No son los mejores medios para desarrollar tu carrera deportiva y sin embargo siguen saliendo a día de hoy los mejores. ¿Por qué? Por la cantidad de horas a nivel voluntario que ejercen la actividad y que les da un juego creativo y un juego espontáneo que sigue siendo determinante a día de hoy. Esto lo digo porque todo futbolista que le tenga que dedicar al menos 3 horas al día durante 10 años, desde que tiene 6 o 7 años, es tiempo que le quita de estudiar. Es tiempo que tiene que saber compaginar y es tiempo que tiene que saber organizarse muy bien. El deporte te obliga a madurar más temprano que quizás tus compañeros de clase que no hacen deporte. Y eso hay que ser consciente de ello. Por eso yo creo que hay que valorar muchísimo a las personas que combinan deporte y formación y destacan en las dos, porque realmente llevan un gran esfuerzo y un gran compromiso. Porque claro, es muy fácil, hasta aquí hemos visto los que ya han llegado, pero ¿qué pasa con los que están en plena formación y ya desde ahí empiezan a abandonar los estudios? O ya por ahí tengo que dedicarle tantas horas al fútbol que me quita de estudiar, ¿vale? Entonces yo creo que son aspectos
en el que desde un primer momento les tenemos que saber ir orientando a los jóvenes jugadores de si tu objetivo es llegar al máximo nivel, pero tienes que echarle todas estas horas, pero además debes compaginarlo de esta manera. Algunos datos. Solo entre el 1 y el 3% de los jugadores de las categorías inferiores de equipo y de primera división, es decir, no del barrio de la Concepción o de Coslada, sino de los equipos de primera división, solo entre el 1 y el 3% llegan a primera división. Hay unas 750.000 fichas federativas a día de hoy, solo el 0,3% pertenecen a jugadores profesionales. Las posibilidades de que tu hijo sea profesional es del 0,5%. En España hay casi 600.000 licencias federativas que son de niños en fútbol 11 y niñas, y unas 70.000 casi de fútbol sala. Es decir, estamos hablando de unos volúmenes altísimos y muchas veces les creamos a los jóvenes jugadores falsas expectativas, haciéndoles ver que tú, o comparándoles con, y eso el joven jugador pierde la perspectiva, hace que luche en exceso por su sueño o tenga una pasión obsesiva por conseguir algo y acabe dando de lado a su formación académica. Y principalmente pasa en el fútbol. Y principalmente pasa en el fútbol por el reconocimiento social que tiene. Más aún tenemos el problema en los juveniles, de las cuales 100.000 fichas son de juveniles. La probabilidad de que un juvenil llegue a primera o segunda división es del 0,4%. De los 20 mejores equipos de división de honor, juvenil división de honor, 0,5 llegan a ser profesionales. No es fácil ser futbolista profesional. Es cierto que hay más en cantidad, pero también compiten entre muchos más que los que quieren ser atletas, que los que quieren ser ciclistas o que los que quieren jugar al bádminton. El volumen es tremendo y la competencia es mucho más feroz o mucho más alta que quizás en otros deportes. Para mí hay que tener una especial atención a este paso. El paso en el que un jugador pasa de ser juvenil a fútbol profesional o a aficionado. Y es el mismo paso en el que una persona o un jugador pasa del bachillerato a la universidad. Todo se da a la vez. Un jugador puede jugar en el juvenil división de honor del Getafe y al año siguiente jugar en primera regional. Es decir, puede pasar de jugar en la mejor categoría de todas, en viajar por toda España, y cuando da el salto, verse jugando en preferente. Hay muchísimos casos y muchas veces no están preparados para los jóvenes jugadores no están preparados para asumir ese cambio. No están preparados. Y además les coincide con que pasan del bachillerato a la universidad. Conclusión, lo acaban abandonando. Muchos de ellos acaban abandonando el deporte. Menos del 10% de los futbolistas sub-17 prometedores llegarán a firmar un contrato profesional. Y casi la mitad abandona el deporte. Y es un error que con esa edad tan prematura acaben abandonando el deporte, ¿vale? En el caso opuesto ocurre que se ve que ya llega a profesional y lo que hace es abandonar la universidad. Y estamos viendo las dificultades. Para mí, sinceramente, y puede ser criticada en otros deportes, y hay aquí otros deportistas, nos da, con ese volumen de jugadores, nos da para crear una universidad del fútbol. Os lo digo sinceramente, pienso que se puede crear una universidad del fútbol. Con ese volumen de jugadores, de practicantes, creo que se puede hacer un plan específico para jugadores de fútbol. Y creo que es hacia donde quizás podamos evolucionar, o hacia donde se evoluciona en Estados Unidos, como es el deporte universitario. Creo que nos da como para ello, asegurándonos de esta manera que una vez que abandonen el deporte tengan salida también en su mundo profesional. Porque los jugadores que no han estudiado y que solamente se han dedicado a ser futbolistas y han vivido en su burbuja, cuando terminan, un gran porcentaje de ellos tiran hacia ser entrenadores porque consideran que es lo más cercano a lo que hacían antes. Y sin embargo, la profesión de entrenador con la profesión de jugador son completamente diferentes. Son dos profesiones totalmente distintas. Y ellos... no estoy diciendo que no haya exjugadores que sean buenos entrenadores, los hay, pero esos son los que en el momento que son jugadores ya son entrenadores y ya lo viven como entrenador. Ese es un potencial buen entrenador en el futuro. Pero el futbolista que termina y está 2 o 3 años que no sabe qué hacer
y luego al cuarto año hace el curso de director deportivo, y al 10º hace no sé qué, y luego después de 5 o 6 años, pues quiero ser entrenador. No ha encontrado su sitio, y es muy difícil terminar la etapa de jugador en la que estás en la punta de la pirámide y hacia dónde vas. Es muy difícil para ellos. Entonces, solamente la formación fuera del fútbol es la que les puede llevar a sobrellevar este paso. Fijaos que la edad promedio de retirada de un jugador es de 35 años, muy joven para lo que le queda de vida, y sin embargo ya no sirve para el deporte. A ellos, a los que el deporte les quita del medio, ellos no deciden abandonar el deporte les abandona a ellos. Sin embargo, los que tienen formación, muchas veces son ellos los que dicen: oye, yo creo que ya futbolísticamente he dado todo lo que tenía, y les cuesta menos dar ese paso. ¿Por qué? Porque tienen una formación. Fijaos, en mi experiencia en el primer equipo del Getafe, primero de preparador físico y luego como segundo entrenador, desde el 2008 hasta el 2015, más o menos había 25 jugadores por temporada. Solamente entre 1 y 4 jugadores estaban cursando estudios superiores. Muchas temporadas solamente 1. En la plantilla actual solamente hay un jugador con estudios superiores terminados y otro los está cursando, de los 25. Es decir, la proporción es muy baja, y mucho más baja con respecto hacia otros deportes. Entonces yo pienso que en el fútbol no nos puede cegar las cantidades económicas que se ganan ni el reconocimiento social que se tiene, porque igualmente necesitas la parte formativa y la parte académica. Y si no te puedes sacar la carrera en 4 años, tienes desde los 20 hasta los 35 para hacer un buen plan, para sacarte lo que sería una carrera de 4, a lo mejor en 8, a lo mejor en 9 o a lo mejor en 10, pero terminar la carrera, ¿vale? Y eso, bueno, pues hay que saber sobrellevarlo a nivel interno, pero también le tenemos que saber dar salida y tener esas ayudas a nivel externo. Ahí están los libros primera bibliografía de quien va a hablar ahora después. Y nada, si tenéis alguna cosa, alguna pregunta, ¿estamos en tiempo? Ni de broma. Vale. Nos hemos pasado. Vale, hubieras estado mucho más. Pero bueno, si tenéis alguna cosa o alguna pregunta, pues nada. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. ¿Vale? Gracias. Dualidad deportiva y académica. Hemos estado en el césped con Ángel y ahora vamos a ir. Sí, sería más para Ángel como entrenador. Debido al, bueno, pues sobre todo a los intereses económicos que hay en el deporte profesional, ¿qué grado de responsabilidad o de involucración se debería pedir tanto a los entrenadores como a los propios clubes de cara a la gente que quiera compaginar precisamente los estudios con el deporte? Pues yo me he encontrado muchos casos que ibas a pedir un simple permiso para poder acudir a un examen y la primera reacción que tenías era una mala cara por parte del entrenador correspondiente o de la directiva correspondiente. Mira, cómo sonríe Mikel, se le están devolviendo ahora a Ángel. Muchas gracias, un tema muy interesante, Ángel. No, yo, mira, te pongo un caso, no sé quién ha preguntado. Te pongo un caso particular que yo he tenido como seleccionador de Guinea este último año. Me ha costado mucho conformar el equipo, porque eran jugadores que jugaban en equipos importantes y jugar para Guinea Ecuatorial era para ellos como algo secundario. Y he tenido que ir convenciéndoles uno por uno para conformar un buen equipo. Y solamente he hecho una excepción, porque muchos de ellos me llamaban incluso cerca de la fecha FIFA: mister, que no voy. ¿Por qué? Porque en definitiva se jugaba mucho con sus equipos y la selección lo tenían como plan B. A lo que voy es que solo he hecho una excepción y he dejado a un jugador no venir y faltar a una fecha FIFA porque tenía examen de selectividad y era el tercer portero, un chico que juega en División de Honor del Alavés. Pero sé de otros compañeros entrenadores y he trabajado con ellos en los que han impedido, incluso recuerdo que salió la noticia en prensa, han impedido a un jugador ir a selectividad por entrenar. Entonces yo creo que el papel que juega el entrenador es fundamental, y principalmente el entrenador de formación. ¿Por qué? Porque desde un primer momento el entrenador de formación, su único objetivo es ganar, por encima del correcto desarrollo de los jóvenes jugadores. Y eso es la realidad en la que todos vivimos. A todos nos gusta ganar y buscan única y exclusivamente ganar. Y les da
absolutamente igual la formación que puedan tener sus jugadores, y es un gravísimo error. Es un gravísimo error, pero es la realidad que vivimos hoy en día. Entonces yo pienso que el entrenador juega un papel muy importante a la hora de colaborar en la formación académica de los tanto de los profesionales como de los no profesionales, a nivel de comprender, igual que les exigimos a las universidades que adapten ciertos planes de entrenamiento, creo que también el entrenador debe facilitar a los jugadores cuando nos estamos jugando su formación académica. Es un asunto además que